voy a iniciar la grabación para que ustedes, cuando necesiten revisar el video de la clase, la puedan volver a visualizar. Además, ya compartí con su representante, se le compartió ya en el enlace donde están subidos, todos los videos están subidos ahí de todas las materias que estoy impartiendo. Escojan su paralelo y revisen y ahí va a ser donde por el momento se va a ir enlazando los videos. ¿Sí? Muy buenos días, vamos a empezar a iniciar el día de hoy. En cuanto a lo que nos corresponde con fisiología del músculo estriado, ¿no es cierto? Que ya nos tiene nuestra compañera que realizar la exposición. Déjenme, le voy a habilitar la opción para que nos ayude compartiendo la pantalla y poder hacerlo. Listo, entonces podemos iniciar, Cristina, por favor. Ya, Emilia va a exponer conmigo. Ella va a compartir las diapositivas. ¿Se pueden visualizar las diapositivas, Doc? Sí, sí estamos viendo las diapositivas. Ya, compártame el control para ir pasando. Pero debes pedirme el control. ¿Cómo se pide esto? Ya. Ya, listo. Buenas tardes, no, buenos días, compañeros. Doctora, nosotros vamos a hablar acerca del músculo esquelético y el músculo estriado. Ya. Vamos a empezar con las generalidades. Como sabemos, el cuerpo está compuesto por 40% del músculo esquelético y el 10% está compuesto tanto por músculo liso como cardíaco. La fibra muscular está formada por un conjunto de fibrillas y estas fibrillas están formadas por filamentos de actina y de miosina. Ya, estas miofibrillas pueden llegar a tener un diámetro entre 10 micrómetros a 80 micrómetros. Ya, el sarcolema es en sí la membrana plasmática. Esta va a recubrir a toda la fibra muscular. Esta cuando llega a los extremos se fusiona con las fibras tendinosas. Y estas fibras tendinosas se fusionan y forman en sí lo que es el tendón. Y como sabemos, el tendón es aquel que tendrá contacto directo con el hueso. Ya, la miofibrilla. La miofibrilla, como dije, está formada tanto por filamentos de actina como de miosina. Específicamente tenemos 1500 filamentos de miosina y 3000 filamentos de actina, los cuales se encargarán de la contracción muscular, estarán conectados, se deslizarán entre sí. Ya, vamos a explicar de mejor forma lo que es el sarcómero. El sarcómero en sí es la sección que se encargará de la contracción. Aquí podemos observar. Podemos observar el disco, el disco Z, el cual será el encargado de delimitar al sarcómero. En este estarán unidos los filamentos de actina a cada lado. Tenemos la banda I, podemos observar, el cual es de color claro. Aquí se encuentran los filamentos de actina. La banda A es la parte oscura. En esta estará formado tanto por filamentos de miosina como los extremos del filamento de actina. Y en la banda H estará únicamente formado por los filamentos de miosina. Ya. La titina. La titina es una proteína filamentosa que, como podemos observar en la imagen, tiene una forma de resorte, ya que esta se encarga de mantener unida al filamento de actina y el filamento de miosina para que se pueda producir en sí la contracción. Esta tendrá una longitud variable.
como dije, tiene de resorte. Esta estará unida en un extremo con el disco Z y el otro extremo con el filamento de miosina. Esta tiene un peso molecular de 3 millones, lo que la convierte en la proteína como que más pesada que contiene el cuerpo. Ya, el sarcoplasma. El sarcoplasma es en sí el citoplasma de las fibrillas, sí, de las miofibrillas. Ya. Este es un fluido intracelular que se encontrará entre las miofibrillas. Esta contiene potasio, magnesio, enzimas proteicas y mitocondrias, como podemos observar en la imagen. Estas mitocondrias, como sabemos, serán las encargadas de dar la energía, la ATP. El retículo sarcoplásmico es un conjunto de redes, como podemos observar aquí, que va a rodear a cada miofibrilla. Esta se encargará específicamente de controlar la contracción y explicaremos más adelante cuál es su función específica. Ya, ahora tenemos los mecanismos generales de la contracción muscular. Primero tenemos el potencial de acción. El potencial de acción empezará siempre y cuando una fibra motora se una a una fibra muscular. Esta, al momento de tener contacto, se liberará un líquido denominado como acetilcolina, el cual será secretado por la terminal nerviosa. Al momento de tener ya contacto con este líquido, se podrán abrir los canales. Se denominarán como canales de cationes activados por acetilcolina. Al tener ya los canales abiertos, empezará ya en sí el proceso de potencial de acción con la entrada de los iones de calcio, los iones de sodio. Ya, esto permitirá, bueno, ya está abierto los canales, entran los iones de sodio. Y aquí empieza ya el viaje de potencial de acción que va ya a recubrir a toda. Este viaje de potencial de acción tiene el mismo proceso de la fibra nerviosa con fibra muscular, es el mismo proceso. Y comienza la despolarización. Aquí ya como entran ya los iones de sodio, ya se podrán liberar los iones de calcio. Como dije, el retículo sarcoplásmico es el encargado específico de la contracción. En este va a contener los iones de calcio. Y para el proceso contráctil, gracias a los iones de calcio, se va a producir la contracción. Y estos cuando ya no son necesarios o cuando ya necesita almacenar algunos iones de calcio, serán almacenados específicamente en el retículo sarcoplásmico gracias a la acción de la bomba de calcio. Ya, tenemos el mecanismo molecular de la contracción muscular. Aquí simplemente podemos observar la imagen y se notará la diferencia. Podemos ver que la banda I desaparece en todo su espacio. La banda I era donde estaban los filamentos de actina. El disco Z se mantendrá, pero reducirá un poco su tamaño. Y la banda A se podrá observar cómo se deslizan los filamentos de actina y los de miosina. Aquí tenemos el músculo relajado y el músculo contraído. Ya, tenemos diferentes tipos de contracciones. Tenemos la contracción isométrica, concéntrica y excéntrica. La isométrica es la contracción muscular, pero el músculo así no se mueve, se mantiene. La concéntrica, aquí hay un movimiento en el cual el músculo se acorta su tamaño, y la excéntrica, el músculo se alarga. Ya, ahora en sí, ¿qué hace que los filamentos de actina se deslicen hacia adentro entre los filamentos de miosina? Ya. ¿Qué hace que los filamentos de actina se deslicen hacia adentro entre los filamentos de miosina? En sí, los encargados de producir el deslizamiento entre la actina y la miosina son los puentes cruzados. Gracias a los iones de calcio, como dije, que se encargaban de la contracción. Más adelante explicaremos ya las partes. Ya. Ahora vamos a explicar las características de cada filamento, tanto el filamento de miosina como el de actina. Tenemos el de miosina. El de miosina está formado por 200 o más moléculas de miosina. Individualmente tiene un peso molecular de 480.000. Cada miosina está formado por 6 cadenas polipeptídicas. Tenemos 2 cadenas pesadas y 4 ligeras. Como podemos observar en la imagen, las 2 cadenas pesadas se formarán una hélice y cuando se encuentran individualmente serán conocidas como cola. Y las cadenas ligeras serán 2 a cada lado, laterales, y serán conocidas como cabeza.
Ahora, al momento que como que se unen estas miosinas, van a formar el filamento de miosina. Ahora, las colas, que antes eran, o sea, individualmente colas, ahora se conocerán como cuerpos. Y las cadenas ligeras que eran a los lados, tendrán serán estos los brazos articulados y estas serán las cabezas articuladas, las cuales decíamos que eran los puentes cruzados que tendrán contacto con los filamentos de actina para producir la contracción, el deslizamiento entre sí. Ya, ahora los filamentos de actina. Esta es una molécula, o sea, era una molécula de G-actina polimerizada y ahora se convierte en una molécula de proteína F-actina. Dice que se encuentra unida a un ADP. El ADP son los puntos activos. Estos puntos activos tendrán contacto con cada cabeza del puente cruzado que, como les indiqué, que eran de la adenosina. Aquí se unirá cada cabeza para poder producir el deslizamiento. Tenemos la tropomiosina, el cual se encuentra enrollado entre las proteínas de F-actina, como podemos observar. Cuando el músculo se encuentra en reposo, se encargará de recubrir cada punto activo. Tenemos el complejo de troponina. Este se divide en 3 subunidades, la troponina I, T y C. La troponina I tiene una afinidad por la actina, la troponina T por la tropomiosina y la tropomiosina C tendrá una afinidad específica por los iones de calcio. Ahora, como podemos observar, podemos llegar a una conclusión de que para que se produzca una contracción necesitaremos el filamento de miosina, 2 filamentos de actina y los iones de calcio para producir la contracción. El músculo, cuando se encuentra relajado, el complejo troponina-tropomiosina va a cubrir los puntos activos y ahí el músculo estará relajado. Ahora, cuando el músculo se realiza una contracción, los iones de calcio, como les indiqué acá, la tropomiosina C tendrá afinidad por los iones de calcio. Entonces aquí ya los iones de calcio ya tendrán contacto con el calcio para producir la contracción y los puntos activos que se quedarán expuestos para que se pueda unir con la cabeza de los puentes cruzados de los filamentos de miosina. Ya, la cremallera de la contracción. Para poder entender un poco más de la cremallera de la contracción, debemos saber qué es el golpe activo, que quiere decir que la cabeza de la miosina se va a desplazar hasta el cuerpo de la misma, empujando el filamento de actina. Entonces, en la cremallera de la contracción entendemos como el suceso seguido de estos actos, haciendo que cuando la cabeza de la miosina vuelva a su posición inicial, se una con el siguiente punto activo, produciendo una contracción muscular. Ya, los fenómenos químicos en el movimiento de estas cabezas de miosina. El efecto FEC nos quiere decir que entre más trabajo muscular realicemos, necesitamos más energía, más ATP. Decimos que la cabeza de la miosina va a tener una función ATPasa, que lo que va a hacer es escindir el ATP en ADP y en un fosfato, que va a estar almacenado en la misma. Cuando se produce la unión del calcio a la troponina, la tropomiosina va a producirse un cambio estructural que va a dejar libres los puntos activos. Y para poder realizar este golpe activo se va a necesitar el ADP que fue almacenado en estas cabezas de la miosina. Se va a producir el deslizamiento de la cabeza y el ADP con el fosfato que estuvieron libres se van a volver a unir y a reposar en la miosina. Y se sigue el ciclo mientras dure la contracción del músculo. Ya, en un resumen de todo lo que hemos dicho, decimos que las cabezas de la miosina van a hidrolizar el ATP en ADP y en un ion fosfato, como vemos aquí. Las cabezas de la miosina van a unirse con los sitios activos después de que la troponina se una con el calcio. Luego estos puentes cruzados van a unirse hacia el centro de la miosina, como podemos ver aquí. Las cabezas van a tener más contacto con el cuerpo y luego se van a deslizar los filamentos de actina. Ya.
sumación de frecuencia y tetanización. Como podemos observar en la imagen, en la parte izquierda tenemos que, como la frecuencia es baja, la frecuencia tiene una estimulación baja. Mientras va aumentando la frecuencia, la estimulación se irá haciendo más junta, o sea, será más alta. Ahora, en sí, la tetanización es cuando la frecuencia ya llega a un nivel crítico. Ya llega a un nivel crítico. Y el músculo se encontrará suave y será continuo. Como se sabe, la máxima fuerza por cada centímetro cuadrado será de 3 a 4 kilogramos. Entonces, cuando ya llega una tetanización, el músculo ya no podrá, ya habrá llegado ya a su punto ya límite, la fuerza de contracción. Ya, la fatiga muscular. La fatiga entiende que es la contracción prolongada e intensa del músculo. Tiene diferentes causas. Tenemos por la incapacidad de procesos metabólicos, por la disminución de una señal nerviosa y por la interrupción del flujo sanguíneo. Tenemos dos tipos de fatigas, la fatiga central y la periférica. La fatiga central es cuando produce cambios en el sistema nervioso central, es decir, en la médula espinal y en el cerebro. Un ejemplo claro es que cuando nosotros realizamos ejercicio, nuestra mente ya nos está diciendo que ya no hagamos más, que ya paremos, así. Entonces, esto es como que nos dice, como que nos advierte para que no lleguemos a afectar al músculo, para que ya paremos y el músculo nos haga afectado. Y la fatiga periférica en sí es cuando ya hay cambios en las estructuras que forman la placa motora y la contracción muscular. Es decir, la fatiga periférica es cuando ya el músculo ya se ha afectado. Ya, la unión neuromuscular. Decimos que una placa motora terminal es la unión que va a existir entre una terminal nerviosa motora y el músculo. Va a estar compuesto de un botón presináptico, de la membrana presináptica, del espacio sináptico, y estas van a ser hendiduras subnerviosas que van a ser espacios, van a ser invaginaciones de la membrana plasmática del músculo sin que la fibra nerviosa entre directamente, y van a estar recubiertas por células de Schwann. Ya. La secreción de la acetilcolina por las terminaciones nerviosas. Primero hay que saber que en estas membranas presinápticas vamos a encontrar barras densas que van a estar rodeadas a sus lados por estos canales de calcio. Entonces, cuando existe un estímulo nervioso, estos canales de calcio se van a activar y va a entrar calcio hacia la terminal nerviosa. Este calcio va a atraer a las vesículas de acetilcolina que se van a unir con esta membrana plasmática y van a salir por exocitosis. Cabe recalcar que en el medio externo la acetilcolina va a ser degradada muy rápido por la acetilcolinesterasa. Ya, en cambio, cuando llega a la otra parte de la célula, a la fibra del músculo estriado, este va a generar un potencial en la placa terminal. ¿Por qué? Porque la acetilcolina se va a unir a unos canales proteicos activados por ligando, aquí, como podemos ver aquí, que van a permitir que el sodio ingrese para empezar la despolarización de esta fibra muscular y así abrir canales de sodio activados por voltaje. Ya, el potencial de acción en una fibra muscular. Cuando se empieza a despolarizar la fibra muscular, para llegar a su punto máximo, tiene que pasar la despolarización al túbulo transverso y al retículo sarcoplásmico. Ya, decimos que en el retículo sarcoplásmico vamos a almacenar grandes cantidades de calcio, que gracias al potencial de acción que va a llegar por los túbulos T de la despolarización del sarcoplema, vamos a tener un cambio de voltaje que va a liberar iones de calcio. Y este cambio de voltaje va a ser detectado por canales de dihidropiridina y se van a abrir los canales de calcio activados por voltaje, que también se pueden llamar canales de rianodina. Ya. Cuando sucede esto, empieza la contracción muscular, como explicamos hace un momento con los iones de calcio liberados. Pero cuando el músculo debe relajarse, debemos de alguna manera, el músculo debe volver a su estado relajado. Y para esto existen las bombas de calcio. Existen dos maneras de recuperar el calcio del sarcoplasma.
La primera son bombas de calcio del retículo sarcoplásmico que van a usar la calcicoestrina, que se puede unir hasta con 40 calcios. Y cuando el calcio es demasiado, se van a usar bombas contra transporte de sodio y calcio, que va a sacar calcio al exterior de la fibra muscular y va a ingresar sodio. Ya, aquí hemos planteado un resumen de todo lo que de los dos temas que hemos expuesto. Decimos que el impulso nervioso va a llegar a despolarizar los canales de calcio de la terminal nerviosa, va a ingresar calcio y va a salir acetilcolina. La acetilcolina va a despolarizar toda la fibra nerviosa o también puede ser eliminada por la acetilcolinesterasa. También la acetilcolina, cuando viaja más lejos del lugar donde puede trabajar, se va a desintegrar y ya no va a ser funcional. Este potencial de acción muscular va a viajar por medio de los túbulos T al retículo sarcoplásmico, liberando calcio. Cuando el calcio está en las miofibrillas, se va a unir a la troponina C, lo que va a hacer un cambio conformacional en la tropomiosina, dejando libres los sitios activos de la actina. Esta se va a unir con la miosina, va a producir un golpe activo en la teoría de la cremallera y mientras siga la contracción del músculo. Después el calcio va a ser de nuevo secuestrado en el retículo sarcoplásmico y el músculo se va a relajar. Muchas gracias por su atención. Listo, gracias. Bueno, de lo que se pudo ver en cuanto a la exposición de sus compañeras, está claro en cuanto a la función, ¿no es cierto? Como el músculo estriado se activa y va a hacer la función que requiere durante la contracción y la relajación. Esta es la base para ir viendo posteriormente a lo que refiere al ciclo cardíaco. ¿Tienen alguna pregunta hacia sus compañeras? Si no tienen preguntas, sus compañeras les darán preguntas a ustedes. Pueden hacer preguntas, Cristina, Emilia, perdón. ¿Alguna pregunta hacia sus compañeras? ¿En qué consiste la cremallera? ¿Alguien puede responder? La teoría de la cremallera. Yo pregunto a alguien específico. No. Primero vemos si alguien voluntariamente quiere responder y si no, pues tendremos que buscar quién nos ayuda con la respuesta a su pregunta, Cristina. Ah, ya. Alza la mano, Oliver. ¿Sí me escucha? ¿Aló? Sí, Sí. te escucho. A ver, según lo que yo entendí de la cremallera es el desplazamiento de los filamentos de actina, ¿verdad? Y es, a ver, sí. A ver, son filamentos de actina hacia el centro del músculo. Sí, ¿verdad? Andrés. Yo entendí que después de que la cabeza de miosina se une al filamento de actina, se llevaba a cabo un golpe activo, donde el brazo de miosina cambiaba sus fuerzas intramoleculares y se acortaba para desplazar el filamento de actina. No sé si esté bien. Ajá, eso es. La cabeza de los puentes cruzados o de miosina se unía al punto activo de actina y se realizaba ahí el golpe activo. Entonces, esto de... Sí, está bien. Y a ver, otra pregunta. ¿Qué función tiene la acetilcolina en el proceso de contracción muscular? Elena.
Ya, bueno, según lo que entendí es que la acetilcolina va a actuar en una zona específica de la membrana y esta va a abrir los canales de cationes activados gracias a este neurotransmisor. Sí, eso realiza para que se pueda empezar la despolarización de la fibra muscular. Ya, otra. Cristina, Angélica creo que quería hacer alguna retroalimentación o aportar en algo. Angélica estaba levantando la mano. Ah, sí, bueno, acerca de la acetilcolina, bueno, esta va a actuar en la zona local de la membrana de la fibra muscular para abrir los múltiples canales de cationes a través de las moléculas proteicas que van a flotar en la membrana. Eso iba a decir. Ya, otra pregunta. En sí, ¿cuál era la estructura de los filamentos de miosina? Jefferson. Ya. Los filamentos de actina están formados por 6 cadenas, que son 2 cadenas pesadas, que son las que se enrollan y forman la cola, se podría decir, y 4 cadenas ligeras que van a estar, son 2 cada una, que van a estar en cada cabeza. Existen 2 cabezas, entonces van a estar 2 en cada una. Las cadenas ligeras son las que presentan los sitios que contienen la ATPasa, que genera la hidrólisis del ATP que se necesita para que se produzca la contracción. Y esas son las estructuras de los filamentos de miosina. Dijiste de actina. Bueno. De los filamentos de actina, la estructura. ¿Me preguntaste de actina o de miosina? De miosina. No, pero sí está bien, pero me dijiste de actina ya. ¿Alguien los filamentos de actina, la estructura? Ya, Jefferson. Entonces, la actina va a estar compuesta por 3 tipos de proteínas, que son la tropomio, la cadena está formada por la agrupación de la actina G, que es la globular, y va a formar lo que es la doble hélice de cadena fibrilar, de actina fibrilar. Y también en esta cadena existe la tropomiosina, que igual es una doble hélice que va a enrollar a la actina F. La tropomiosina actúa como un inhibidor para que la miosina no se una a la actina. También encontramos lo que es la troponina, que la troponina tiene 3 subdivisiones, que son la troponina C, que es la afín al calcio, que es en donde el calcio va a ingresar para de esta manera formar lo que es el cambio en la configuración del filamento de actina. La troponina T, que es afín con la tropomiosina, y la troponina I, que es la troponina inhibitoria, que evita que las cabezas de miosina se unan a los sitios activos de la actina. Ya, otra pregunta puede ser si pueden decir el sarcómero, las estructuras del que está formado y de qué se encarga el sarcómero. ¿Nadie? David Yumbay, por favor. Las estructuras de la sarcómera, ¿verdad? A ver, el sarcómero es la unidad básica de la contracción muscular. Va a ser limitada por los discos Z, que en sí, o sea, van a ser los límites de la sarcómera, los discos Z. Le continúa lo que son las bandas
si no estoy mal, las cuales van a contener solamente filamentos de actina, que son las que se van a deslizar sobre los filamentos de miosina. Después va a continuar la región o banda H, que ya se caracteriza porque contiene tanto filamentos de actina como de miosina. Y por último está la línea I, si no me equivoco, que va a ser la mitad, la región de la mitad de la sarcómera, y es en donde se va a realizar la contracción del músculo. Ya, ahí solo la banda I es la que contiene los filamentos de actina y la banda A es donde están los filamentos de actina y los de miosina. Ya. Eso te confundiste. Ajá. Y la banda H es donde se encuentran únicamente los filamentos de miosina. Ya, y la última pregunta ya para terminar. ¿Alguien nos podría ayudar con una retroalimentación de cómo sucede la contracción del músculo esquelético? No hay quien nos ayude, Emilia. A ver, vamos a repasar cómo es la contractura del músculo. Eso es lo que necesitamos saber, cómo es la fisiología, ¿no es cierto? Que si llega un potencial de acción, qué ocurre en la neurona motora alfa y de ahí qué ocurre a nivel de la terminal presináptica. Posterior a eso, qué ocurre con la acetilcolina, con los canales de sodio y potasio. Es lo que en resumen debemos entender cómo funciona. ¿No hay nadie voluntariamente que nos ayude con eso? Cristina, ya, Andrés nos va a ayudar. Puedo intentar decirlo así, pero si me equivoco, ahí sí me corrigen ya. Sus compañeras también van a estar pendientes. Ya, entonces, para que se produzca la contracción muscular, tiene que darse, como quien diría, unos ciertos pasos. Primero se comenzaría con la conversión del potencial en reposo en potencial de acción en las células nerviosas, donde éstas van a requerir la fuerza. Luego se va a liberar la acetilcolina en la placa motora para que posteriormente los mismos se unan con sus receptores de la membrana del músculo. Después de varios procesos de estos, la proteína, la trompomiosina, se va a mover y va a soltar lo que es la actina. Y después de esta se va a unir con la miosina, finalmente movilizando los filamentos del sarcómera. Así. A ver, decimos que en la fibra nerviosa, en la terminal de la fibra nerviosa, Jefferson, para Ya. Como mencionaba Andrés, al final de la terminación nerviosa, en lo que sería la unidad motora, se libera la acetilcolina. La acetilcolina es un neurotransmisor excitatorio que provoca que la membrana se despolarice, lo que activa a los canales de cationes. Aquí ingresa lo que serían los cationes, por ejemplo el sodio, y provoca una despolarización de lo que es el sarcolema. Esta despolarización genera que del retículo sarcoplásmico se libere lo que es el calcio. El calcio se une a la troponina C. Esta unión hace que el filamento de actina o la tropomiosina gire y deje libres a los sitios activos de la actina. En cambio, por el otro lado, el ATP se une a lo que es la cabeza de miosina. Aquí se produce la hidrólisis del ATP, lo que provoca la unión de la cabeza de miosina con el sitio activo de la actina. Después de esto se produce lo que es el golpe de fuerza o la teoría de la cremallera, en donde la cabeza de miosina arrastra al filamento de actina hacia, hacia el centro del sarcómero. Una vez que se produce el golpe de fuerza, la cabeza de miosina únicamente se separa cuando llega otra molécula de ATP, ya que libera el ADP que contenía
para unirse al ATP y nuevamente hidrolizarlo y que esto se convierta en un ciclo. Sí, ahí está muy bien la explicación. Gracias. Seguimos haciendo preguntas, Doc. Ya, a ver. Entonces, en resumen, su compañero, bueno, él tuvo toda una plantilla de cómo fue la contracción muscular, ¿no es cierto? Pero en base a lo que sus compañeros revisaron, vuelvan a revisar el tema de fisiología del músculo estriado, está bastante completo lo que ellas nos dieron desde dónde todo inicia, ¿sí? Porque volverlo a repetir va a ser algo monótono para ustedes, que no va a caber en este momento, ¿sí? Si tienen más preguntas, pues en este momento es el ideal para hacerlo, y si no hay más preguntas, vamos a seguir avanzando porque con ustedes, como les comenté al grupo anterior, con ustedes el feriado se nos viene la otra semana y vamos a perder clases con ustedes, entonces debemos avanzar, por favor, si no hay más preguntas. Ok, entonces tenemos a Jefferson, que no sé con quién es su par para continuar con la exposición de hemostasia. Sí, la verdad que yo no le había escuchado que podía elegir pareja y por eso no hice solo. Ok, no hay problema, Jefferson. Ya, entonces, ya está habilitado para compartir, ¿verdad? Sí. Entonces, buenos días, Doc y compañeros. En esta ocasión les voy a exponer sobre el tema la hemostasia y la coagulación sanguínea. Como aspectos para esta exposición vamos a tener las generalidades, lo que es el espasmo vascular, también en qué consiste el tapón plaquetario, el proceso de coagulación sanguínea, también ciertos anticoagulantes que se encuentran en nuestro sistema circulatorio y las enfermedades relacionadas a lo que es la hemostasia. Primero vamos a iniciar definiendo lo que es la hemostasia. A la hemostasia se le conoce con el significado de prevenir la pérdida de sangre. Es decir, son todos los procesos que previenen que nosotros perdamos la sangre al recibir algún traumatismo o corte en nuestras paredes vasculares. Para iniciar, vamos a iniciar definiendo lo que es el espasmo vascular, que el espasmo vascular, como nosotros sabemos, es la contracción del músculo liso. El músculo liso se encuentra en la túnica intermedia de los vasos sanguíneos y este espasmo vascular se puede desarrollar por un espasmo miógeno local, que es el mayor vasoconstrictor, ya que en este mecanismo se va a liberar lo que es la tromboxina A2 de las plaquetas. También encontramos los factores autacoides locales y los reflejos nerviosos, que los reflejos nerviosos son sumamente importantes para que se produzca el espasmo vascular, ya que son los dolores o el ardor que sentimos cuando nos cortamos o tenemos algún traumatismo. El espasmo vascular, para continuar con el proceso de hemostasia, puede tomar dos vías, que es el tapón plaquetario o también la coagulación sanguínea. El tapón plaquetario se podría decir que tapa las lesiones pequeñas, como ya explicaré más adelante. Pero para entender lo que es el tapón plaquetario debemos conocer primero cuál es el actor principal, que en este caso son las plaquetas. Las plaquetas son derivados de los megacariocitos que se forman en la médula ósea. Como podemos observar en la imagen histológica, serían este grupo de detritos celulares que podemos encontrar aquí. Las plaquetas no tienen núcleos y por lo tanto no se pueden dividir.
La concentración normal en la sangre va de entre 150.000 a 300.000 por milímetro cúbico o por microlitro. ¿Qué contienen las plaquetas? Entonces, las plaquetas van a contener en su citoplasma proteínas contráctiles, que como ya explicaron en nuestras compañeras, las principales son la miosina y la actina. Pero las plaquetas tienen otra proteína especial, que es la tromboestina. Y también contienen un retículo endoplasmático y aparato de Golgi muy desarrollados y que son especializados en almacenar calcio. Contienen mitocondrias que producen ATP y ADP, que son muy importantes en el proceso de coagulación sanguínea. También contienen sistemas enzimáticos que producen prostaglandinas y expresan lo que es el factor 3 y el factor de crecimiento. Al factor 3 también se le conoce como el factor estabilizador de fibrina. En la superficie va a tener una capa de glucoproteínas. Estas glucoproteínas son algo especializadas, ya que cuando el endotelio está sano, no se une a lo que sería esto, pero únicamente se une cuando el endotelio ha sufrido algún daño y deja en exposición a lo que es el colágeno. Y los fosfolípidos que desencadenan varios factores de coagulación, que de igual manera ya explicaré más adelante. Ahora sí, ¿cómo funciona el tapón plaquetario? Como podemos observar en la imagen, cuando el endotelio sufre algún traumatismo, deja expuesto a lo que sería la capa interna de colágeno. Entonces van a llegar las plaquetas y se unen a este colágeno, pero esta unión no es tan fuerte y debido al flujo de sangre podría arrastrarlo. Es por eso que necesita de la ayuda de alguien. Y es aquí en donde ingresa el factor von Willebrand, que le va a dar como que mayor rigidez a la unión. Entonces, cuando la plaqueta se une al colágeno, también llega lo que es la trombina. Y la trombina junto con el colágeno hace que la plaqueta libere lo que es la tromboxina A2, que es un anticoagulante poderoso y también sirve para llamar a las demás plaquetas para que se unan a este tapón. Y también la plaqueta libera, ya cuando está activada, libera gránulos de ADP y de serotonina. La serotonina de igual manera es un vasoconstrictor. Entonces, el ADP junto con la tromboxina A2 se unen a las paredes de las plaquetas cercanas y hacen que éstas activen a lo que es el calcio. El calcio permite la activación de la proteína 1B, que hace que las proteínas, las plaquetas se puedan unir al fibrinógeno y formar los haces de fibrina. Entonces el tapón plaquetario quedaría completo con los haces de fibrina unidos a las plaquetas. Como les mencioné, este mecanismo es utilizado para lesiones pequeñas y cabe recalcar que diariamente nosotros tenemos lesiones pequeñas en nuestros vasos, por lo que es muy importante este tapón plaquetario. En caso de no existir este tapón plaquetario, se va a producir una enfermedad que de igual manera ya expondré al final. Y si no entienden, que me digan nomás, porque si es un tema un poquito complejo y si voy muy rápido, de igual manera que me avisen. Sí, eso mismo, Jefferson, iba a parar con ustedes para que, por favor, si tienen preguntas, Jefferson ha expuesto todo lo que es la coagulación local de manera bastante concreta y rápida, pero si ustedes necesitan que él les vuelva a explicar, vuelvan a pedir, por favor. Creo que sí está entendido, ¿verdad? Entonces, ya. ¿Puedes repetir otra vez sí que lo del tapón plaquetario? ya. Entonces, cuando se produce el traumatismo vascular, el endotelio es una capa que reviste los vasos, ¿verdad? Debajo del endotelio se va a encontrar lo que es el colágeno.
Cuando se lastima, como podemos observar en la imagen, se lastima el endotelio, queda expuesto lo que es el colágeno. El colágeno y las plaquetas se unen, pero esta unión no es muy fuerte, ya que solo es una unión de enlaces de hidrógeno. Entonces necesita de algún otro elemento que lo ayude. Y es aquí en donde entra el factor von Willebrand, que es como que le va a dar mayor rigidez a este tapón plaquetario. Cuando la plaqueta se une al colágeno, también llega la trombina. La trombina es igual un vasoconstrictor o también interviene en lo que es la coagulación sanguínea. Ya la plaqueta activada libera gránulos de ADP y de serotonina y también libera lo que es el tromboxano A2. Entonces, el tromboxano A2 más el ADP que liberó la plaqueta mismo se unen y este complejo se une a las paredes de las plaquetas más cercanas. Entonces, hace que se active el calcio dentro de la membrana plaquetaria. Esta activación permite que se manifieste la proteína 1B. Esta proteína 1B permite que el fibrinógeno se una a las plaquetas y este fibrinógeno se convierta en haces de fibrina. Entonces el tapón plaquetario está compuesto por haces de fibrina más las demás plaquetas. Y no sé si ahí te quedó más claro o... Sí, gracias. Ya, como les mencionaba, después del... podía tomar otra vía, que es la coagulación sanguínea. La coagulación sanguínea tarda aproximadamente 20 minutos cuando se tarda de una lesión grave y entre 1 a 2 minutos cuando se trata de una lesión leve. También tarda en 3 a 5 minutos en formar lo que es el coágulo sanguíneo y este coágulo se contrae o se retrae en aproximadamente 20 minutos a 1 hora. Entonces, el coágulo sanguíneo es una respuesta de la hemostasia que puede tomar 2 vías. Una vez que se forma el coágulo puede tomar 2 vías, que puede ser la invasión de fibroblastos, y como sabemos los fibroblastos producen lo que es la matriz extracelular del tejido conjuntivo, entonces esta matriz se convierte en un tejido fibroso o el coágulo también se puede disolver. Para que se produzca la coagulación sanguínea, vamos a tener 3 pasos. El primer paso es, después que se produce el traumatismo, se genera una cascada de reacciones químicas con el fin de activar lo que se denomina el activador de la protrombina. Cuando se activa el activador de la protrombina, hace que la protrombina se convierta en trombina. Y el paso final es que la trombina induce a que el fibrinógeno se forme en fibrina. Ahorita creo que no le entendieron mucho, pero ahorita ya les explico detalladamente. De igual manera, si tienen alguna pregunta, me la hacen porque esto es un poquito más complicado. Ya, entonces, el inicio de la coagulación se puede dar por 3 diversas causas, que son el traumatismo de la pared vascular, que puede ser una lesión, un corte, un traumatismo dentro de la sangre, dentro de las células sanguíneas, o un contacto de la sangre con células endoteliales dañadas o con colágeno, como pasaba con el tapón plaquetario. El fin del inicio de la coagulación es que todas estas causas se engloben hacia un único objetivo, que es formar el activador de la protrombina. Entonces, este activador de la protrombina puede ser activado mediante 2 vías. Estas pueden ser la vía extrínseca y la vía intrínseca. Entonces, como su nombre lo dice, la vía extrínseca se produce por el traumatismo de la pared vascular.
es decir, algo externo daña nuestra pared vascular. Entonces, este traumatismo tisular hace que se exprese el factor tisular. Este factor tisular, aquí antes de iniciar, estos factores, existen varios factores y se enumeran por números romanos. Entonces, estos numeritos que ven aquí son los factores que intervienen. Y la A de acá significa activado. Entonces, una vez explicado eso, continuamos. El factor tisular hace que se active el factor 7. Entonces, el factor 7 induce a que junto con el calcio se active el factor 10. Las dos vías están enfocadas en que se active este factor, el factor 10, que es el más importante de todos. Hasta ahí sería la vía extrínseca. Después, la vía extrínseca y la vía intrínseca toman una vía en común para activar lo que es la trombina. Entonces, la vía extrínseca sería, existe el traumatismo tisular, se expresa el factor tisular, este factor tisular hace que el factor 7 se active, el factor 7 activado junto con el calcio hace que se active lo que es el factor 10. Después, esto ya les voy a explicar más a continuación, porque primero les explico la vía intrínseca. Entonces, la vía intrínseca se va a formar por las dos causas restantes, que sería el traumatismo de la sangre y el contacto de la sangre con células endoteliales o colágeno. Entonces, como ya observamos, se produce el traumatismo de la sangre o el contacto con el colágeno. Esto ocasiona que se active el factor 12. Entonces, el factor 12 activado junto con el sinógeno y la precalicreína activan a lo que es el factor 11. El factor 11 activado junto con el calcio activan al factor 9. El factor 9 junto con primero, el factor 8 es activado por la trombina y ya podemos observarlo acá como factor 8 activado. Entonces, el factor 8 activado, el factor 9 activado y el calcio hacen que se active el factor 10. Entonces ya llegamos a lo que queríamos, que es la vía común. Entonces, en esta vía común, el factor 10 activado junto con el calcio y el factor 5 activado forman lo que es el complejo activador de la protrombina. Entonces, este activador de la protrombina, junto a los fosfolípidos de las plaquetas que les había mencionado al inicio, hacen que la protrombina, y junto con el calcio, hacen que la protrombina se convierta en trombina, que sería como que el desencadenante de la coagulación. Aquí también cabe recalcar, como observan, que la trombina es la responsable de formar, como ya les mencioné, la activación de las plaquetas y también activa lo que es el factor 5. Entonces, cuando activa el factor 5, hace que el factor 10 active más rápidamente a lo que es el complejo activador de la protrombina. Y a esto que la trombina genera el factor 5 activado, se le conoce como retroalimentación positiva, porque es la misma trombina la que induce a que se produzca más trombina con mayor velocidad. Hasta ahí les quedó claro lo que sería como que la activación del coágulo. Sí, eso está claro, Jefferson. No sé si sus compañeros entendieron, porque de aquí ustedes deben tomar en cuenta que de aquí van a nacer cada uno de los trastornos que van a venir si no existe coagulación, en el caso de los seres humanos del sangrado, ¿no es cierto? Entonces va a ver por qué se produce sangrado, en dónde, en qué parte de la coagulación sanguínea, en la vía intrínseca, en la vía extrínseca, en factor 10, en el factor 8, en el factor 9, dónde se está cortando la coagulación, la cascada de la coagulación y se producen los trastornos, ¿sí?
Entonces, en este momento estamos viendo la parte teórica, pero de aquí en adelante ya vamos a hacer todo lo que sean con casos clínicos para que ustedes vayan asociando toda la parte de la fisiología que estamos viendo en este momento en clases con las exposiciones de sus compañeros. Debemos ir asociando dónde están los trastornos que provocan alteraciones en la coagulación. Y también, en el caso de que no exista coagulación, del otro lado también existe exceso en la coagulación que puede producir trombos, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué se producen los trombos? Entonces, es lo que debemos revisar, ¿sí? Entonces, continúe, por favor, Jefferson. Ya. Entonces, como ya logramos que se exprese lo que es la trombina en cambio va a inducir a que el fibrinógeno se convierta en fibrina. Estos monómeros de fibrina se van a unir y junto con el calcio forman lo que es las fibras de fibrina o una red de fibrina. Entonces, la trombina también expresa lo que es el factor estabilizador de la fibrina, porque cuando únicamente existen fibras de fibrina, pasa lo mismo que con el tapón plaquetario. Esta unión es un poco débil y necesita de este factor estabilizador de fibrina activado para formar las fibras de fibrina entrecruzadas, lo que se conoce como red de fibrina y ya lo que sería la estructura del coágulo. Entonces, el coágulo está compuesto por células sanguíneas, que son células que nos protegen ante anticuerpos o anticuerpos extraños. También las plaquetas que expresan los factores que ya les mencioné y son muy importantes para la coagulación sanguínea, y el plasma. Ahora, como les había mencionado, existen anticoagulantes. La coagulación se genera por el equilibrio entre dos sustancias, que son los procoagulantes y los anticoagulantes. Entonces, en nuestra sangre, cuando estamos en condiciones normales, se van a expresar en mayor número los anticoagulantes, porque nuestra sangre debe ser un fluido que no tenga obstrucciones. Entonces vamos a tener anticoagulantes intravasculares, que es decir, que estos están relacionados con el endotelio que reviste a los vasos sanguíneos. Y podemos observar que el endotelio tiene una superficie lisa que evita que los factores de coagulación se unan a esta. También tiene un glucocáliz. El glucocáliz tiene lo que es una carga negativa, que de igual manera va a repeler a los factores coagulantes que tienen una carga negativa, y tienen la trombomodulina, que es una proteína que evita la formación de trombos. También poseemos anticoagulantes sanguíneos, que son los que están dentro de nuestra sangre. Entonces, como habíamos visto, se formaba la trombina como un factor coagulante. Entonces, esta trombina ya cuando se terminaba lo que es el proceso de coagulación, entre el 80 al 85% forman lo que serían las fibras de fibrina. Estas fibras de fibrina se unen a lo que sería el vaso para evitar la coagulación excesiva. Y el restante de la trombina se une a una proteína que se llama globulina y forma el complejo antitrombina, que inactiva a lo que sería la trombina. Y la heparina, que como ya hemos visto, es un anticoagulante que se expresa en menor cantidad en la sangre, especialmente en lo que sería en el hígado y en el hígado. La heparina debe unirse a lo que es la antitrombina 3 para formar un complejo que disminuye entre 100 a 1000 veces lo que sería la formación de trombos. Ahora el sistema fibrinolítico sería la manera de expulsar lo que sería el coágulo. Entonces tenemos que el tejido dañado, ya se forma el coágulo, tenemos el tejido dañado,
y se expresa lo que el activador de plasminógeno, el TPA, que hace que el plasminógeno se convierta en plasmina. Esta plasmina es una proteína lipolítica o proteolítica, que hace que prácticamente degrada lo que sería el coágulo. Entonces, el coágulo quedaría en detritos. En especial, se toma en cuenta lo que es el dímero D. El dímero D es muy importante para lo que es el diagnóstico de enfermedades como la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar. Entonces, ya vimos la parte normal. Ahora vamos a enfocarnos en lo que serían las alteraciones de la hemostasia. La hemostasia, como ya mencionó la doc, debe ser eh, un proceso que debe mantenerse en la mitad. Entonces, si se produce más de algo o menos de otro, ya se generan lo que es las enfermedades. Entonces, cuando no tenemos una hemostasia adecuada, se forman lo que son las hemorragias excesivas. Estas pueden deberse a la deficiencia de vitamina K. El fibrinógeno y la protrombina son proteínas que se forman en nuestro hígado. Entonces, el hígado, si existe una enfermedad hepática, va a haber deficiencia en lo que es la protrombina y el fibrinógeno. Entonces, vamos a tener problemas con la coagulación. Esta formación también depende de lo que es la vitamina K. La vitamina K es una vitamina liposoluble que se absorbe en el intestino. Entonces, cuando existen problemas en que el hígado no secreta adecuadamente la bilis, se produce lo que es la mala absorción de la vitamina K. Y entonces esta deficiencia hace que no se produzca de igual manera lo que es las cantidades adecuadas de protrombina y de fibrinógeno. La hemofilia, la hemofilia se conoce como el sangrado excesivo, de igual manera por problemas con la coagulación sanguínea. Esta hemofilia tiende a ser muy peligrosa, ya que, como podemos observar en la imagen, una lesión pequeña puede ocasionar grandes sangrados que pueden conducirnos a la muerte. Por ejemplo, las personas que sufren esta enfermedad es una enfermedad que únicamente afecta a los hombres porque está ligada con el cromosoma X. Entonces, si una mujer presenta un cromosoma X anómalo, va a presentar el otro cromosoma X normal, por lo que sería únicamente portador. En cambio, los hombres poseemos solo lo que es un cromosoma X. Entonces, si tenemos un cromosoma X anómalo, vamos a presentar la enfermedad que sería el sangrado excesivo. Por ejemplo, una persona que se saca una muela podría fallecer por esto porque no va a poder coagular adecuadamente lo que sería este traumatismo. También encontramos a la trombocitopenia. La trombocitopenia significa la concentración baja de plaquetas. Como ya había mencionado, la concentración normal va de 350.000 a 300.000 por milímetro cúbico. Entonces, aquí en la trombocitopenia se expresan 50.000 o incluso en casos que ya conducen a la muerte se expresan únicamente 10.000 plaquetas. De igual manera, la trombocitopenia se parece mucho a la hemofilia, ya que es el sangrado excesivo. Pero como podemos observar acá, aquí es lo que les mencioné al inicio, que nuestro sistema circulatorio diariamente tiene ciertas fisuras pequeñas que gracias al tapón plaquetario son corregidas. Entonces, al no tener una adecuada concentración de plaquetas, se va a producir lo que es estas coloraciones moradas en nuestra piel, que significa un traumatismo intradérmico dentro de la piel o también en órganos internos. Por un lado, esto sería lo que la hemorragia excesiva por falta de coagulación sanguínea. En cambio, por exceso de coagulación sanguínea se pueden formar lo que son las enfermedades tromboembólicas.
Para entender mejor esto, vamos a definir lo que son los trombos y lo que son los émbolos. Aunque son muy similares, no significan lo mismo, ya que los trombos es la formación de una capa que obstruye un vaso sanguíneo, pero este trombo va a estar pegado en el vaso sanguíneo. Y debido al flujo sanguíneo y a la presión, este trombo empieza a desprender ciertas partes y se produce lo que es el émbolo. El émbolo, en cambio, sería como que la masa que va circulando por los vasos sanguíneos. Pero cuando un trombo se forma en un vaso grande, al desprender un émbolo, este émbolo puede obstruir lo que son los vasos más pequeños, como por ejemplo las arteriolas. Los émbolos que se encuentran en el lado izquierdo, recordemos que en nuestro organismo existen dos circulaciones, que serían la circulación sistémica y la circulación pulmonar. La circulación sistémica se lleva por el lado izquierdo del corazón y esta se dirige hacia todas las regiones del cuerpo. Entonces, un émbolo en el lado izquierdo podría causar obstrucción en lo que es el cerebro, los riñones y otros órganos que no sean los pulmones. En cambio, cuando un émbolo se presenta en el lado derecho del corazón, que el lado derecho está relacionado con la circulación pulmonar, este émbolo tapona lo que son las arterias o venas o los vasos que irrigan a los pulmones y se forman lo que es el émbolo pulmonar. Esta sería la bibliografía y espero que me hayan comprendido y gracias por su atención. Ok, gracias Jefferson. Estuvo clara la exposición. No sé si sus compañeros tienen una pregunta en cuanto a lo que él expuso de las vías de la coagulación, la hemostasia, la trombina, la protrombina, los factores de coagulación. Son nombres que nos toca aprender porque, como les explicaba hace un momento, si existe el daño en algún sitio de la cascada de la coagulación, va a haber las hemorragias denominadas o lo contrario, como él nos demostró que si hay tal vez un daño en la zona antiplaquetaria, evitando los trombos, va a ocurrir lo contrario. Sí, entonces van a ocurrirse trombos y émbolos. ¿Tienen alguna pregunta hacia Jefferson? Mabel. ¿Puedes repetir lo de los trombos, por favor? Ya te comparto. Ya, entonces, ya, los trombos, ¿no es cierto? Sí, por favor. Ya, entonces, cuando los trombos son acumulaciones de masas, por ejemplo, puede ser acumulaciones de grasa, como podemos observar, acumulaciones de tejido adiposo. Esto se forma porque, esto me olvidé de mencionarles, que como les había dicho, el endotelio tiene una superficie lisa. Entonces los trombos se forman cuando el endotelio tiene una superficie rugosa y hace que ciertas células o ciertos tejidos se adhieran a lo que es la pared del endotelio. También se origina porque la circulación sanguínea es demasiado lenta. Ahí se forman lo que serían los trombos, que son como que acumulaciones de tejidos dentro de un vaso sanguíneo. Cuando el trombo ya es demasiado grande y empieza por acción de la circulación sanguínea a liberar pequeñas partecitas del trombo, se forman lo que serían los émbolos, que son las masas celulares que circulan en los vasos sanguíneos, en la circulación sanguínea. Ya, muchas gracias.
¿No hay más preguntas? Ahí está Fernando. Sí, perdón. Disculpa, Jefferson, tal vez me podrías aclarar un poco más sobre el sistema fibrinolítico en esa pequeña parte. Ya. El sistema fibrinolítico, como su nombre lo dice, fibrinolítico, es decir, que va a destruir lo que sería el tejido fibroso que forma el coágulo sanguíneo. Entonces, cuando el tejido está dañado, expresa lo que sería el factor activador del plasminógeno, que se conoce como TPA. Entonces, el plasminógeno es una creo que no es una proteína, pero el plasminógeno se encuentra expresado en lo que son las plaquetas. El plasminógeno, en unión con el factor activador del plasminógeno, forman lo que es la plasmina. En cambio, la plasmina ya es una enzima proteolítica, que hace que la plasmina sería la encargada de degradar lo que sería el tejido fibroso. Entonces, este tejido fibroso queda en detritos celulares o en restos de tejido fibroso, en el que el más importante es el dímero D. El dímero D sería como que un resto de tejido fibroso que se utiliza para el diagnóstico de enfermedades tromboembolíticas, como por ejemplo la trombosis venosa profunda o el tromboembolismo pulmonar. No sé si ahí te quedó más claro. Sí, gracias. Angélica, Compañero, disculpa, ¿me podrías aclarar acerca de las patologías que pueden generar si es que un trombo o un émbolo se encuentra en la parte izquierda y en la parte derecha del corazón? Esa fue la última parte que estabas explicando, por favor. ya. Entonces, recordemos que la circulación sanguínea se divide en dos circulaciones, que sería la circulación pulmonar, que va por el lado derecho, ¿no es cierto? Y la circulación sistémica, que va por el lado izquierdo del corazón. Cuando se produce un émbolo en el lado izquierdo, como la circulación sistemática que se produce por el lado izquierdo va hacia todos los tejidos del cuerpo, se puede producir un taponamiento en lo que es el cerebro, los riñones y los demás órganos, pero que no tengan nada que ver con lo que serían los pulmones. En cambio, la circulación pulmonar está relacionada con lo que es el lado derecho del corazón y únicamente esta circulación pulmonar se da entre el corazón y los pulmones. Entonces, si existe émbolo en el lado derecho, se produce únicamente lo que sería el taponamiento de la irrigación de los pulmones y a esto se le conoce como, no estoy seguro, se conoce como embolismo pulmonar. Sí, émbolo pulmonar. Muchas gracias, compañero. Tal vez alguien más. Sí, se le... Disculpa, ¿me puedes aclarar cuál es la misión de las plaquetas de hemostasia? Porque eso no me quedó muy claro. Ya, las plaquetas tienen dos funciones o tendrían participación en los dos mecanismos, que sería el tapón plaquetario y la coagulación sanguínea. Entonces, el tapón plaquetario, como les decía, es el mecanismo que se utiliza para las lesiones pequeñas. Aquí las plaquetas son los actores principales, ya que estas plaquetas son las que se unen al colágeno expuesto y forman el tapón plaquetario junto con la fibrina.
En la coagulación sanguínea también las plaquetas intervienen, ya que las plaquetas producen lo que es el factor 3 o factor estabilizador de fibrina. Como les había mencionado, para que el coágulo sea sumamente fuerte, se necesitaba de este factor estabilizador de fibrina para que se formen los haces de fibrina entrecruzados. Gracias. Listo, muchas gracias a Jefferson. Creo que se aclararon bastante las dudas. Sí, quiero que revisen en cuanto a la fisiología de la hemostasia. En la próxima clase que tengamos, vamos a revisar con casos clínicos para ir asociando esto. Sí, necesitamos hacer una asociación en cuanto a los potenciales de acciones musculares, los potenciales de acción que también nos comentaron nuestros compañeros inicialmente, y ahora con hemostasia. Entonces, les voy a ir planteando casos clínicos y va a ser a manera de requisitos que vamos a seguir, porque si yo sigo avanzando y ustedes no entienden, va a ser complicado, ¿sí? Entonces vamos a seguir avanzando en ese aspecto. Voy a pedirles que estudien, que revisen la materia, cómo debemos seguir en cuanto a la fisiología, que a veces es un poco largo y tedioso por tantos nombres raros que se vienen presentando. Pero si sabemos la parte normal de la fisiología, después de ahí, a medida que ustedes van avanzando en los demás ciclos académicos, la fisiopatología. Entonces, si ocurre un daño en en lo normal, ustedes ya van a saber cuál es la patología que la persona o el paciente va a venir teniendo. Entonces, revisen lo de la coagulación, la lesión tisular, en dónde va a venir la parte de la vía intrínseca, la vía extrínseca, donde existe la lesión, y también lo que ya nos explicó bien Jefferson en la anticoagulación y cómo esto se va regulando, ¿no? Todo tiene una se va a regular. Debemos ir manejándonos así. Me había olvidado de tomarles la asistencia, por favor, antes de liberarlos. Angélica Arcos. Presente, doctora. Gracias. Yulisa Armas. Yulisa Armas no es su compañera, y ella lleva faltando conmigo 3 clases. No sé si no está, si viene, no sé. Ana Belén Barzallo. Presente, doctora. Carlos Carmen. Kelly Cayo. Presente, doctora. Cristina Chacha. Presente, doc. Nayeli Chicaiza. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Cintia Chicaiza. Presente, doc. Emily Córdoba. Presente, doc. Buenas tardes. Buenas tardes. Diana Fierro. Presente, doc. Erika Gavilanes. Erika está ahí, pero no lo escuché. Ahí está. Está sin micrófono, creo. Johan Guamani. Presente, doc. Acá abajo está yo. Michelle Guevara. Presente, doc. Buenas tardes. Yo creo que tengo bajito el volumen. Emilia Aro. Presente, doc. Cristina Illapa. Buenas tardes, doc. Presente. Buenas tardes. Selena Intriago. Sí, Presente, doc. Cristian Yumitasi. Mabel Martínez. Buenas tardes, doc. Presente. Elisa Mayorga. Presente, doctora. Buenos días. Buen día. Jefferson Pérez. Presente, doctora. Oliver Pilatasi. Presente, doctora. Sebastián Pilco. Presente, doctor. Fernando Pozo. Presente, doctora. Buenos días. Brian Kinga Luisa. Presente, doctora. Buenas tardes.
Buenas tardes. John Quispe. Presente, doctora. Me dicen buenos días, otros me dicen buenas tardes. Algunos ya han almorzado y otros recién desayunamos. Joel Rodríguez. Buenas tardes, doctora. Presente. Buenas tardes. Evelyn Sánchez. Buenas tardes, doc presente. Nicole Supe. Buenas tardes, doc presente. Brian Tawada. Buenas tardes, doc presente. Elena Tuapanta. Buenas tardes, doc presente. Jenny Vaca. Presente, doc. Lady Villena. Presente, doc. Y David Yumbay. Buenas tardes, doctora. Presente. Y Andrés, que ya está. Listo. Entonces, por favor, revisen en cuanto a lo que hemos visto. El día viernes vamos a hacer una revisión con casos clínicos que vengo con ustedes 1 hora, me parece que es, ¿no es cierto? Debemos hacer esta revisión con casos clínicos. Por favor, estudien porque el viernes se va a tomar una evaluación en cuanto a esto. ¿Sí? Entonces tienen este tiempo para que ustedes revisen, vean lo que tienen que ir visualizando. Si no hay más preguntas. Listo. Entonces nos vemos de aquí el día viernes con fisiología. ¿Viernes es? Fisiología, el jueves. Entonces el día jueves empezamos con esto, ¿sí? Ya, que tengan un buen resto de la tarde. Hasta luego. Hasta luego, doc. Hasta luego. Hasta luego, doc.